Los primeros años en Iguazú notamos que todos los investigadores y todos los trabajadores del monte volvían con garrapatas, era algo recontra común. Y bueno, y no había nadie investigando a ver si tenía alguna implicancia en salud o bueno, cuán común era. Entonces, bueno, esa línea estaba liberada para quien quisiera venir a investigar sobre garrapatas. Y bueno, y ahí encajé perfecto porque era un perfil veterinario, lo que se necesitaba, y hacer todo ese trabajo de link, de asociar las enfermedades de los animales con las enfermedades de los humanos, los contactos entre animales y humanos, y bueno, y qué enfermedades de todas las posibles podría llegar a ser transmitida por garrapatas. Desde cero se empezó a la investigación, no se sabía nada de emisiones, había algunos hallazgos de garrapatas desde hacía muchos años, pero no había nada sistemático y la verdad es que faltaba todo por descubrir. Acá, desde que empezamos el estudio, encontramos muchas especies de garrapatas que no estaban identificadas y encontramos patógenos del orden de los rickettsiales, que son bacterias que son unicelulares, o sea, son bacterias muy, muy pequeñas que dependen de la célula del hospedador para desarrollarse. No pueden hacerlo solas, sino que necesitan del mecanismo de la célula. Son como virus, pero en realidad son bacterias, que producen en muchos lugares del mundo enfermedades que son mortales. Por suerte no la encontramos acá. Sí encontramos otras que producen enfermedades más leves, pero que pueden ser confundidas con un centenar de otras enfermedades y que tienen un tratamiento que es súper específico, con una medicación que es súper específica y que de no reconocer esta enfermedad se cursa con periodos bastante largos de fiebre, malestar, cuando en realidad el tratamiento es muy sencillo, pero es muy específico. Entonces es importante tener conocimiento de cuáles son estos patógenos que están dando vueltas y bueno, quiénes son las poblaciones que están más en riesgo o que necesitan tener un monitoreo más constante para ver si pueden o no contraer ese patógeno. Las infecciones por rickettsias son causadas por un tipo inusual de bacterias que solo pueden vivir dentro de las células de otro organismo. En su mayoría se transmiten a través de garrapatas, ácaros, pulgas o piojos. Aparece en fiebre, cefalea intensa y por lo general erupción cutánea, que suelen ir acompañadas de malestar general. La realidad es que con este flujo transfronterizo que hay, que por lo menos en la frontera seca es inevitable, es continuo, es constante, hay flujo de animales y de personas todo el tiempo, sería muy extraño no encontrarlas acá. Y nosotros nos pasa eso, que cada vez que vamos a algún lugar cercano a la frontera o no, y buscamos algún vector que sabemos que está del lado brasilero, por ejemplo, siempre lo encontramos. Nos ha pasado ya varias veces y muchas veces esos vectores son vectores que transmiten enfermedades, que está probado que pueden transmitir patógenos. Por lo tanto, darle un poco de importancia a esta investigación básica, que es ir a buscar a ver si está o no está, tan simple como eso. Muchas veces la información se limita a la garrapata del perro o en el caso de las vacas a las garrapatas de las vacas, que son especies totalmente diferentes, que tienen sus enfermedades, sus patógenos asociados, su sintomatología, es decir, siempre se consideran mundos aparte. Y sin embargo lo que encontramos es que en las zonas de interfase de zonas rurales o periurbanas con zonas de selva o zonas naturales, muchos vectores, no solo garrapatas, muchísimos vectores de patógenos se comparten entre la fauna doméstica y la fauna silvestre y muchas veces entre los humanos también. Hay muchos casos de garrapatas que están en el monte, pero cuando los perros ingresan al monte las llevan al sector urbano. Y muchas veces nos ha pasado de personas que nos consultan porque se encontraron una garrapata que nunca habían visto y claro, es una garrapata en el monte y generalmente el que hace ahí de puente es el perro. Las garrapatas son artrópodos arácnidos, con esqueleto externo, cuerpos segmentados y patas articuladas. Son ectoparásitos hematófagos obligados de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esto quiere decir
que viven en el exterior de otros seres vivos y se alimentan de sangre. Sus particularidades los convierten en exitosos vectores de numerosos microorganismos. Uno de los objetivos más importantes de la línea de investigación hoy en día es, tanto en perros como en vacas y en caballos, en animales domésticos, limitar el uso de antiparasitarios a los momentos en que sean estratégicos. Es muy común encontrar en las zonas rurales que a las vacas se les aplica ivermectina constantemente, apenas aparece una garrapata o una ura o cualquier parásito, se aplica ivermectina, además porque es un fármaco de bajo costo, pero eso tiene un efecto muy grande en el ambiente, muy grande. Por ejemplo, hay muchos escarabajos coprófagos, o sea que se alimentan de materia fecal, que mueren gracias a la ivermectina y no producen el reciclado de esa materia fecal. Y las vacas generalmente no comen alrededor de la materia fecal. Entonces directamente tiene una implicancia económica grande porque se pierde mucho del potrero, porque no se está reciclando la materia fecal y el pasto en esa zona no se consume. Lo que nosotros queremos es, primero, que haya una rotación de principios activos de fármacos para que no tengan este efecto ambiental. Y además, que sea más eficiente para combatir a las garrapatas, que sea una medida de control y de prevención bien local, o sea, que tenga en cuenta los ciclos poblacionales de esa garrapata en este lugar, que es distinta por ahí al sur de la provincia, y que el productor pueda aplicar esa medida de control o de prevención gastando lo menos posible, que sea lo más eficiente posible, que no le esté metiendo todo el tiempo fármacos a la vaca, que después probablemente tenga que salir a vender con un periodo de retirada largo, o la leche también tiene que tener un periodo de retirada largo del fármaco, es decir, tiene que pasar un tiempo entre que se aplica ese fármaco y se puede comercializar el producto del animal. Necesitamos hacer más eficiente ese control y menos dañino para el ambiente y para el animal, para el consumidor. Uno intenta abarcar todos los flancos desde una investigación que tiene que tener sí o sí participación de la comunidad, colaboración de los dueños de los animales, colaboración de guardaparques. Es algo sí que parece básico, pero es muy complejo.